Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como siempre espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un poco de chisme fresco porque hoy tenemos tema candente. Ya saben, aquí en el canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, desentrañar secretos y sobre todo, enterarnos de lo que realmente pasa detrás de las cámaras. Y hoy, mis amigos, vamos a hablar de uno de los romances más comentados y queridos del mundo de las telenovelas turcas, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se preocupen, no vamos a repasar solamente lo bonito que fue, porque ya todos sabemos que eran una pareja espectacular. Hoy vamos a desvelar la verdad sobre lo que sucedió realmente con su relación. Y sí, el título lo dice, Kerem Bürsin confirma. Querían separarlos. ¿Por qué? ¿Quién es? Todas esas preguntas que seguro rondan en su cabeza, las vamos a responder hoy. Antes de empezar de lleno con el tema, quiero pedirles un favor, uno muy sencillo: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, y así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. No sean tímidos. Únanse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse. Me ayudaría mucho. Ok, ahora sí arrancamos. Para aquellos que no estén familiarizados con Kerem Bürsin y Hande Erçel, permítanme darles una breve introducción. Kerem Bürsin es un actor turco sumamente talentoso y con un atractivo innegable. Su carisma y versatilidad lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía. Su mirada profunda y su sonrisa cautivadora han conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su compromiso con causas sociales y su autenticidad. Hande Erçel, por otro lado, es una actriz turca igualmente talentosa, y una de las más queridas y seguidas en todo el mundo. Su belleza natural y su elegancia han conquistado el corazón de millones de personas. Hande ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta dramáticos, y su evolución como actriz es evidente en cada uno de sus proyectos. Al igual que Kerem, Hande es una persona comprometida con causas benéficas y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Ambos actores son figuras influyentes y respetadas en la industria del entretenimiento. Ambos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, que catapultó su fama a nivel global y, por supuesto, los enamoró en la vida real. La química entre ellos en la pantalla era palpable, innegable, y esa química se tradujo en una relación fuera de la pantalla que hizo suspirar a millones de fans. La serie, una comedia romántica encantadora, no solo consolidó sus carreras sino que también los unió en un vínculo romántico que trascendió la ficción. Durante su relación, Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Publicaban fotos juntos, compartían momentos íntimos en redes sociales, y se les veía felices y enamorados. Eran el prototipo de pareja perfecta. Sus seguidores se deleitaban con cada publicación, cada gesto de cariño. Los fans crearon clubes de admiración, editaban vídeos románticos y expresaban su deseo de que su amor durara para siempre. Y como suele suceder en estos casos, la popularidad de la pareja generó una gran expectación, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Los fans estaban obsesionados con ellos y seguían cada uno de sus movimientos. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle. Pero como ya saben, el amor y la fama, a veces pueden ser un cóctel explosivo. Y aquí es donde entramos en la parte interesante. Rumores, especulaciones y filtraciones comenzaron a circular en la prensa y en las redes sociales sobre posibles problemas en su relación. Se hablaba de desacuerdos, de agendas incompatibles y, sobre todo, de la presión mediática. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja de lo que se presentaba a simple vista. La superficie reflejaba una imagen idílica, pero bajo ella se gestaba una tormenta de intereses y manipulación. Pero lo que nadie esperaba era lo que realmente estaba pasando en bambalinas. Las filtraciones, aunque dispersas y a menudo contradictorias, apuntaban a un trasfondo turbio, a una lucha de poder y control que amenazaba con destruir el amor de Kerem y Hande. El idilio que parecía inquebrantable en realidad estaba sometido a presiones internas y externas que ponían a prueba su fortaleza. Fuentes cercanas a la pareja comenzaron a insinuar que no todo era color de rosa y que ciertas personas, dentro de la industria,
no estaban contentas con la relación de Kerem y Ande. ¿El motivo? Un secreto a voces, la envidia, los celos y el control. Sí, mis amigos, parece que había quienes veían la relación como un problema, como un obstáculo para sus propios intereses. Querían controlarlos, separarlos para sus propios fines. La idea de que dos jóvenes y talentosos actores, con una química innegable, pudieran estar juntos y felices, representaba una amenaza para aquellos que buscaban el control absoluto sobre sus carreras y su imagen pública. Se rumorea que la productora, y algunas figuras influyentes dentro de la industria, no veían con buenos ojos la relación. ¿Por qué? Simple, porque la popularidad de la pareja se estaba comiendo el protagonismo de otros actores, de otras producciones. Y por supuesto existía la preocupación de que el estrellato de ambos limitara su disponibilidad para futuros proyectos. Se sabe que en el mundo del espectáculo el control es clave y la relación de Kerem y Ande era un factor que escapaba a ese control. La industria a menudo funciona como un negocio despiadado, donde el éxito de unos puede significar la pérdida de oportunidades para otros. La envidia y la competencia son constantes, y el deseo de controlar la narrativa es primordial. En este contexto, la relación de Kerem y Ande se convirtió en un blanco, un objetivo a neutralizar. La idea de que su amor pudiera ser un obstáculo para los intereses de algunos, llevó a acciones secretas y manipulaciones que socavaron su felicidad y su estabilidad. La presión, las insinuaciones, las críticas, todo se combinó para crear un ambiente hostil y desgastante. Pero ¿cómo llegamos a esta confirmación? ¿Cómo sabemos que existió esta presión? Bueno, recientemente Kerem Bürsin ha hablado abiertamente sobre el tema. En entrevistas, en declaraciones públicas, y hasta en sus redes sociales, Kerem ha dado pistas, ha insinuado, ha confirmado. No ha dado nombres directamente, pero sus palabras han sido lo suficientemente claras como para que sus fans y los medios de comunicación entiendan lo que realmente sucedió. Kerem ha abierto la puerta a la verdad, revelando un lado oscuro de la industria que a menudo permanece oculto tras las cámaras y los flashes. Kerem ha hablado de la intensa presión mediática, de las exigencias de la industria, y de la dificultad de mantener una relación en medio de ese torbellino. Ha mencionado la sensación de que su vida privada estaba siendo constantemente vigilada, analizada y manipulada. Las redes sociales, que en un principio fueron una plataforma para compartir su amor, se convirtieron en un arma de doble filo, donde cada publicación era diseccionada y cada gesto interpretado. Y lo más importante, ha revelado que hubo personas que intentaron influir en su relación, que trataron de separarlos, de romper su amor. Sus declaraciones, aunque prudentes y medidas, han sido reveladoras y han confirmado las sospechas de sus fans y del público en general. En una entrevista, Kerem dijo algo así como: "Es difícil mantener una relación bajo la lupa de todo el mundo. Hay mucha presión, mucha gente involucrada, y a veces, te sientes como si estuvieras luchando contra todos". En otra ocasión, añadió, hubo quienes querían separarnos, quienes no veían con buenos ojos nuestra relación. Pero Ande y yo éramos fuertes, nos amábamos y tratamos de resistir. Sus palabras, llenas de honestidad y valentía, han resonado en el corazón de sus seguidores, quienes reconocen el precio que pagan las celebridades por vivir su vida bajo el escrutinio público. Estas palabras, mis amigos, son una confirmación directa de lo que muchos sospechábamos. Kerem está diciendo que efectivamente hubo personas que intentaron separar a la pareja. Que no fue solo una cuestión de agendas incompatibles o de desgaste natural. Que hubo una clara intención de romper su relación, de acabar con su amor. Su testimonio, aunque tardío, arroja luz sobre las sombras de la industria, donde la manipulación y el control son herramientas comunes. ¿Y ahora, qué sabemos sobre Ande? Ella también ha dado algunas pistas a lo largo de este tiempo. Ha hablado sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de proteger su vida personal de la intromisión de los demás. Ha compartido reflexiones sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y a sus sentimientos. Aunque no ha sido tan explícita como Kerem, sus declaraciones apuntan en la misma dirección. Ande, con su elegancia y discreción, ha dejado entrever la lucha interna que enfrentó y la dificultad de mantener su autenticidad en un entorno hostil. Ande ha mencionado en varias ocasiones la importancia de la libertad y la independencia en una relación. Ha hablado de la necesidad de tomar decisiones basadas en el amor y el respeto mutuo, y de no dejarse influenciar por presiones externas. Sus palabras son una clara señal de que ella también sufrió la presión,
que también fue víctima de los intentos de manipulación. Sus reflexiones sobre la vida, el amor y la autenticidad han sido interpretadas por sus fans como una forma de expresar su experiencia y su dolor. La verdad es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, hay muchos intereses en juego. Las productoras, los agentes, las marcas, todos buscan el control sobre las celebridades, sobre sus imágenes, sobre sus carreras. Y a veces, ese control se ejerce a costa de la felicidad personal de las estrellas. La relación de Kerem y Hande era un problema para algunos, porque escapaba a ese control. Representaba una amenaza para sus intereses. Y por eso intentaron separarlos. La industria, con sus reglas no escritas y sus jerarquías implícitas, puede ser un campo de batalla despiadado, donde la ambición y el poder prevalecen sobre la humanidad y el amor. Pero a pesar de todos los obstáculos, de todas las presiones, Kerem y Hande lucharon por su amor. Se amaron, se apoyaron y trataron de proteger su relación. Desafortunadamente la presión fue demasiado fuerte y finalmente la relación llegó a su fin. Fue una triste noticia para todos los fans, pero la verdad es que en el fondo, entendemos lo difícil que es mantener una relación bajo esas circunstancias. La separación, aunque dolorosa, fue una decisión que tomó en cuenta su bienestar y su libertad. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? Primero, que el amor verdadero existe incluso en el mundo del espectáculo. Segundo, que la presión mediática y la intromisión de terceros pueden ser devastadoras para una relación. Y tercero, que es importante ser fiel a uno mismo y a sus sentimientos, y no dejarse influenciar por las presiones externas. La historia de Kerem y Hande es una lección de vida para todos, un recordatorio de que el amor, aunque frágil, es un valor que merece ser defendido. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que a veces el amor no es suficiente. Que a veces las fuerzas externas son demasiado fuertes, y que la felicidad personal puede ser sacrificada en aras de los intereses de la industria. Pero también es una historia de valentía, de lucha y de amor. Y aunque su relación no duró para siempre, su amor dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Es un testimonio de la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el contexto del espectáculo. Es importante destacar que a pesar de la separación, Kerem y Hande han mantenido una relación de respeto y cariño. Han seguido caminos separados en sus carreras, pero han demostrado madurez y profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del mundo de las telenovelas turcas. Su relación, aunque breve, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, y su legado continúa inspirando a sus fans. Y ahora, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado la verdad sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos confirmado los rumores, hemos revelado los secretos, y hemos descubierto las verdaderas razones detrás de su separación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que la información les haya sido útil y que les haya ayudado a comprender mejor las complejidades del mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo personas que intentaron separarlos? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. La interacción con ustedes, mis suscriptores, es lo que hace que este canal sea especial. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para mí. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.